pregunta no es fácil y no es fácil porque son muchas características que tiene que tener un líder. Yo creo que hay una muy importante, que es la honestidad y credibilidad. La gente no hace lo que decimos que hay que hacer, hace lo que nos ve hacer a nosotros mismos. Y por tanto hay que ser creíble. Yo creo que hay que amar a las personas, hay que confiar en las personas, hay que confiar en los miembros del equipo, en las personas que a uno le acompañan en una organización, y eso es ayudarles a crecer, es animarles a que tomen decisiones, dejarles que las tomen, dejarles que se equivoquen, porque es la única forma de aprender de esa cultura del error. Y luego yo creo que fomentar una serie de valores que son, por supuesto, la responsabilidad, realmente el asumir las decisiones propias con coraje, también cuando vienen mal dadas, la cooperación entre personas, la transparencia. Yo creo que son características, y luego depende del tipo de función que uno tenga que llevar a cabo, pues hay muchas más, ¿no? Pero yo creo que una persona que cumple estos requisitos o estos valores realmente será una o un buen líder. Hablar hoy de España en energía es hablar de Europa, porque somos prácticamente un espacio compartido y gran parte de las políticas energéticas están definidas en Europa. Yo creo que tenemos un reto muy importante, que es el cubrir las tres necesidades que la energía necesita. Primero, seguridad de suministro. Necesitamos energía. No nos puede pasar lo que nos ha pasado con Rusia, en el cual de repente nos hemos dado cuenta que teníamos un proveedor no fiable. Y tenemos que cuidar que no nos pase lo mismo con China, que hoy estamos construyendo muchas cadenas de valor, desde las baterías hasta la movilidad eléctrica, el acceso a muchos metales escasos o tierras raras, que tiene unas cadenas de suministro en China. Necesitamos seguridad de suministro, necesitamos fomentar nuestras propias fuentes de energía o cadenas de suministro de países, por decir de alguna forma, cercanos o fiables. En segundo lugar, necesitamos hacer una energía que sea competitiva, que sea barata, que las familias las puedan pagar, que las empresas puedan comprar energía para tener industrias competitivas y poder generar empleos industriales en España y en Europa frente a los que invierten en Turquía, en la India o en China. Por tanto, la energía tiene que ser también asequible. Tenemos que cuidar que las fuentes de energía por las que estamos apostando, la gente las pueda pagar después. Y luego, por supuesto, tenemos que hacer todo esto de forma sostenible, descarbonizándonos, para que la siguiente generación pueda tener acceso a los mismos recursos que nosotros hemos tenido, ¿no? Y esto yo creo que son los grandes retos de la energía para los próximos tiempos. Bueno, nosotros tenemos quizá una ventaja que los otros sectores, que por su naturaleza, las telecomunicaciones, la electricidad, son más regulados. Nosotros, de nuestros digamos, negocios fundamentales, unos pocos están regulados, pero son una minoría de los mismos. Por tanto, yo diría que, por supuesto, estamos atentos a las indicaciones de los poderes públicos, sean en este caso europeos o españoles. Somos muy sensibles, evidentemente, a la necesidad que tenemos de rebajar y reducir la intensidad de la huella de carbono de nuestra empresa y de nuestros productos, y además lo estamos haciendo de forma eficaz. Esto, además, muchas veces no viene, en nuestro caso, por la regulación, viene porque los propios inversores que invierten en Repsol invierten con una indicación de que tengamos parámetros de más sostenibilidad. Y también nuestros clientes. Nosotros ahora estamos lanzando un producto que ya lo tenemos y lo tenemos en 600 estaciones de servicio a final de este año, que son los combustibles 100% renovables, hechos con residuos. O sea, y es un diésel que hay clientes que quieren utilizarlo. Por tanto, también tenemos que ser sensibles a lo que los consumidores están promoviendo y lo que los consumidores quieren empujar. Por tanto, yo diría, la regulación es una parte que en muchos casos en nuestro sector no es la fundamental, aunque evidentemente sea importante, pero hay que ver la sociedad, los consumidores y en general las grandes tendencias sociales por dónde van, porque nos tenemos que adaptar a ellos, si no, evidentemente, pues no acompañaríamos a la sociedad. Es importante los objetivos intermedios que hemos declarado y que los estamos cumpliendo. Tendremos un 15% de disminución de lo que llamamos el índice de intensidad de carbono de la compañía. Al final son nuestras propias emisiones más las emisiones de los productos cuando nuestros consumidores las usan, cuando uno usa gasolina en un coche o usa otras fuentes que nosotros producimos, y vamos a reducir esta huella en un 15% comparado con el año 2017 para el año
próximo, para el 2025, y un 28% para el 2030. Por lo tanto, tenemos un cumplimiento muy claro. Todos los objetivos de la compañía, remuneraciones, variables de largo plazo de las personas, están vinculados en un 40% a este objetivo. Es decir, que al final estamos dando la indicación a la gente que lo que valoramos es esto. Y luego esto operativamente, claro, son múltiples medidas. Por ejemplo, hemos reducido en un 75% en los últimos 5 años las emisiones de metano de la compañía. ¿Cómo se emite el metano? El metano tiene incluso un impacto sobre el calentamiento global peor que el CO2, porque digamos que aunque luego se termina degradando en la atmósfera, su efecto inmediato es 8 veces superior al del CO2. Cuando uno produce gas natural en el mundo, se emite metano. Entonces, con mucha tecnología, controlando emisiones fugitivas, controlando emisiones antorcha, con un control operativo exhaustivo, hemos reducido en un 75% esas emisiones. En nuestras refinerías hemos reducido en un 35% las emisiones de CO2 en los últimos 12 años. ¿Cómo se hace esto? Porque al final el CO2 se emite cuando uno usa energía, cuando uno usa gas y lo quema para mover sus plantas industriales. Entonces, lo estamos haciendo con procesos más eficientes, invirtiendo en tecnología, mejorando las operaciones desde el punto de vista técnico para ser más eficientes, porque además, claro, no solamente es dejar de emitir CO2, es dejar de consumir energía y, por tanto, ser más competitivos para que en España tengamos refinerías con más empleos industriales que nuestros competidores franceses, italianos o del Golfo, del Golfo Pérsico, ¿no? Entonces, hay un acompañamiento, digamos, de competitividad y sostenibilidad. Luego, además, estamos cada vez usando más residuos para producir cosas, por ejemplo, producir combustibles, quiero decir. En Cartagena tenemos una planta que hemos puesto en marcha en enero, que producimos 250.000 toneladas, es mucho, en la que solamente usamos o aceites reciclados o grasas animales o plásticos pirolizados, es decir, residuos para producir un diésel que posteriormente es renovable. Solamente esta planta reduce en los coches españoles las mismas emisiones de CO2 que 400.000 vehículos eléctricos, que es el parque total eléctrico en España. Por tanto, esto es un acompañamiento en esa reducción de CO2. Y luego, además de esto, pues estamos invirtiendo en tecnología para hacer combustibles sintéticos a futuro. Tenemos un proyecto pionero en Bilbao, que es único en Europa, en el que vamos a producir con hidrógeno y con CO2 que vamos a tomar de corrientes industriales, combinándolos, un hidrocarburo que se va a quemar igual que una gasolina o un diésel, pero que es cero emisiones, porque lo que va a emitir de CO2 cuando se quema es exactamente la misma cantidad de la corriente industrial que ha absorbido previamente. Estamos entrando en generación renovable, tenemos ya 3.000 megavatios, que es una cantidad importante, en operación, y hoy Repsol, que esto es una compañía de petróleo y de gas, muy orgullosos de producir petróleo y gas, porque además el mundo los necesita, pero hoy el 35-40% de toda nuestra inversión año tras año la estamos enfocando a tecnologías bajas en carbono, que es un caso único en nuestro sector en la industria mundial. No hay otra compañía que tenga esos niveles de inversión en tecnologías bajas en carbono y creemos que ese es el camino. Tenemos que sostener lo que hay, porque alguno puede decir, dejen de producir petróleo, no, si quieren dejamos de producir petróleo mañana. Pero con esto lo único que íbamos a conseguir en un mundo que lo sigue demandando es cada vez menos producción, los precios subiesen y eso iba a impactar negativamente sobre los consumidores y sobre las personas. Y sobre la descarbonización iba a hacer que muchas actividades industriales tuviesen que migrar en el sur global sobre todo al carbón, con lo cual paradójicamente las emisiones de CO2 aumentarían. Ese no es el camino, nosotros tenemos que seguir haciendo eso de forma más responsable, reduciendo las emisiones de CO2 que emitimos y a su vez ir metiendo otros productos al consumidor que ya no tengan huella de CO2. Y es un camino difícil pero absolutamente necesario. Y además nosotros lo vemos como una oportunidad de crecimiento también para la compañía, porque bueno, pues si acertamos en este camino vamos a tener ventajas sobre los demás. Primero, invertir mucho en la gente. Invertir quiere decir en formación, quiere decir también en seguir la carrera de las personas para acompañarles, porque al final es mucho más práctico cuidar lo que se tiene. Esto es como, voy a hacer un símil indebido, esto es como en el fútbol, hay que cuidar la cantera. Luego de vez en cuando hay que traer a un Mbappé o a un Messi, pero hay que cuidar básicamente la cantera. Y apostar por nuestras personas. Y luego además, como estamos cambiando como compañía, estamos entrando en nuevas tecnologías, claro, estamos necesitando perfiles que no teníamos. Por ejemplo, nosotros somos posiblemente en el sector en el que estamos una compañía reconocida por ser líderes en la digitalización de nuestros procesos industriales. Claro, esto nos ha llevado matemáticos, físicos, ingenieros, personas de perfiles que no los teníamos en la compañía y que a veces no es fácil, que no es evidente pensar por qué van a Repsol, porque claro, competimos con Google, competimos con Amazon
Y yo creo que hay mucha gente y estamos siendo capaces de atraerles, primero porque creo que ven un proyecto bonito y segundo porque hay gente que dice, bueno, pues cambiar esto es un reto profesional importante y vienen con nosotros. Y luego estamos haciendo una apuesta muy importante también por la diversidad y por todo tipo de diversidad, pero en este caso me quiero enfocar en la de género. ¿Por qué? Primero porque socialmente es justo y necesario, pero es que además, desde el punto de vista de competitivo, o sea, si necesitamos talento, hay un 50% del talento de la sociedad bien formado que tenemos que poner el foco en él, porque podemos tener una ventaja competitiva también. Nosotros prácticamente, es verdad que la industria viene de otra época y de otros años, pero hoy pues estamos, yo creo que no satisfechos todavía, pero prácticamente un 50% de las contrataciones, básicamente, estamos ahí, 50-51% de las nuevas contrataciones son de mujeres. Tenemos ya lo que llamamos líderes en la organización, estamos ligeramente por encima del 30% en mujeres, no es suficiente, pero tenemos que pensar también, venimos de algunos sectores que, bueno, incluso lo que voy a decir puede sonar una barbaridad, pero era así. En el año 87 en España, la propia ley de hidrocarburos, por ley, aprobada en el Congreso, impedía que una mujer trabajase dentro de una refinería. Teóricamente como protección de la salud. Claro, yo termino la carrera de petroquímicas en el año 85 y las chicas, que eran casi la mitad de mi clase, que se especializaron en petroquímicas, no podían trabajar en una refinería porque la ley no se lo permitía. Todo eso era, evidentemente, hoy nos parece una aberración, posiblemente también lo era en aquella época, pero ha cambiado y ha cambiado hasta el punto de que hoy, de las 5 refinerías que tenemos en España, pues Natalia Barreiro dirige la refinería de Coruña, hemos tenido otra mujer dirigiendo la refinería de Puerto Llano, y esto es un cambio brutal. Y eso es también una forma de atraer una parte importante del talento a la sociedad. En el campo de la digitalización, al cual ahora se está incorporando la inteligencia artificial a uno de los proyectos, tenemos más de 200 proyectos implantados a lo largo de los últimos 5 o 6 años de todo tipo. Voy a poner algunos ejemplos. En conjunto, por ejemplo, nosotros, en lo que es la programación de las refinerías, es un proceso que empieza cuando un trader está sentado en una mesa y ve que un barco con un petróleo determinado se está vendiendo en no sé qué parte del mundo, y en función del precio, las características de ese crudo, cómo lo tenemos caracterizado, cuánta energía consume en su proceso, dónde lo podemos transformar, cuándo va a llegar, en qué se va a fragmentar en función del tipo de producto que sea, cómo va a estar el mercado de futuros de esos productos 2 meses, a 2 meses vista. La optimización a través de herramientas digitales de todo ese proceso nos ha permitido mejorar en 30-40 céntimos cada barril de petróleo que procesamos en nuestras refinerías en España. Te puedo decir, 40 millones o 40 céntimos, 50 céntimos no es nada. Claro, si procesas 280 millones de barriles al año, supone una mejora, una reducción de costes de 140-150 millones de euros al año a través de herramientas tecnológicas que permiten que estas refinerías compitan mejor. Pero desde esto hasta herramientas comerciales. Tenemos Wilet, que es una herramienta con 8 millones de usuarios que usamos fundamentalmente para hacer ofertas personalizadas a nuestros clientes. Y luego yo siempre suelo poner un ejemplo, claro, al final en una compañía como la nuestra hacemos muchas cosas y somos grandes vendedores de pan. Nosotros vendemos mucho pan en España en las estaciones de servicio y claro, cuando uno se levanta por la mañana y vive, yo qué sé, en La Rioja y ve que hace buen tiempo, está en junio y dice, bueno, pues hace buen tiempo, pues hoy todos cogemos el coche y vamos a la costa y entonces vamos a comprar el pan en una gasolinera y claro, entonces la adaptación de los flujos de horneado a los clientes que llegan puede generar mucha optimización, que la gente no tenga que hacer colas, que vendas más, que disminuyas las mermas. Hemos aplicado digitalización con tratamiento de datos e inteligencia artificial a nuestros procesos de horneado en las estaciones de servicio y hemos mejorado en un 14% las ventas de pan de nuestras estaciones de servicio, que son muchos miles de barras al día. Hemos mejorado el servicio al cliente y hemos reducido las mermas. Son pequeñas cosas, pero que son ejemplos diferentes, porque a veces cuando uno habla de refinerías y de traders y demás, parece, bueno, esto es para las grandes empresas, ¿no? Pequeñas cosas y como esto es tan importante, un grupo de empresas que tenemos ya una experiencia en esto, pues por ejemplo Inditex, Telefónica, Gestamp, Repsol y otras, hemos creado una asociación que se llama Indesia, que lo que pretende es poner en común
todas las experiencias que tenemos de inteligencia artificial en nuestras compañías e incluso acceso a determinados datos, por supuesto con protección de los mismos, en su individualidad, para que la pequeña empresa española industrial pueda empezar a desarrollar casos prácticos. Y estamos trabajando en esta dirección porque estamos convencidos de que en la medida que las pymes españolas adapten estas tecnologías, esto nos va a ayudar también a tener un tejido más competitivo con más posibilidades de empleo para todos. Ya sé que cuando se habla de inteligencia artificial mucha gente pone el foco en los riesgos. Yo no seré quien los niegue, pero también mi visión es que normalmente estas experiencias tecnológicas en las últimas décadas, cuando han llegado, el que no las ha tomado ha perdido competitividad, ha terminado perdiendo empleo. Y aquel que las ha tomado ha terminado en la sociedad creando más empleos, más tecnológicos y de más calidad. Evidentemente lo que debemos hacer es cuidar que si puede haber perdedores socialmente en esta materia, pues digamos haya un acompañamiento y un apoyo a estas personas. Pero en Repsol lo estamos aplicando desde hace muchos años y hoy tenemos más empleos industriales en España que los que teníamos en el año 2008. Por tanto, lo que decimos lo estamos haciendo. Yo he conocido el éxito y el fracaso. Y he conocido en mi vida, cuando uno indaga un poco, puede haber hasta un par de fracasos notables, ¿no? Y cuando uno ha subido las escaleras, las ha bajado, yo alguna vez suelo hacer la broma, ¿no? Cuando uno ha pasado en una semana del coche oficial al metro de Boston, bueno, pues lo has visto en cierta medida todo, ¿no? Y relativizas las cosas, relativizas mucho las cosas, porque al final el éxito en la vida, primero es tener una vida personal, cada uno como quiera, como le guste y como quiera, con la que se identifique, con la que esté a gusto y que la gente con la que estés alrededor pues convivas, los quieras, te quieran, discutas y tengas una vida normal. Y luego yo suelo decir que, hombre, cuando pases delante del espejo por la noche y veas ahí una cara, digas, hombre, no soy exactamente yo, pero me reconozco. Quiero decir, en la vida muchas veces tenemos que hacer muchas cosas con las que a veces tienes que hacerlas, no te sientes del todo satisfecho, pero tienes que mantener un principio de autenticidad, que nunca es al 100%. Eso es esto es como el agua pura. El agua pura sin sales provoca cretinismo, ¿no? El agua tiene que tener un poquito de sales, y no estar contaminada, pero sí tener un poquito de impurezas para que se pueda beber. Y yo creo que uno mismo en su vida también tiene que terminar reconociéndose en lo que hace. Que hay veces que estarás más a gusto, menos a gusto contigo mismo, pero yo creo que el éxito es reconocerte por la noche y decir, mira, esa persona que ha salido esta mañana y esto que estoy viendo ahora no es tan diferente. Primero me siento un poco paternalista, porque claro, yo me imagino yo mismo hace 35, 38 años y alguien dándome consejos y pues he dicho, ¿de qué va, no? Hombre, yo trato de, luego no sé si tengo éxito, ¿no? Pero trato de aplicarlo con mis hijos, ¿no? Que todavía tengo una pequeña que acaba de cumplir 18 años. Y digo, siempre les digo lo mismo, sigue tu pasión. Y ya sé que hay gente que no comparte esto. A mí siempre les he dicho, me es igual lo que hagas. Mi mujer es química y yo soy químico, y ella es científica y siempre digo, siempre ha tenido una tendencia, no, la ciencia es igual, haz lo que sea, la música, la ciencia o cualquier ámbito de la vida, pero aquello que hagas, hazlo con pasión, aquello en lo que creas y pon esfuerzo en ello. Yo creo que es el mejor consejo. En la vida hay que seguir la pulsión de la pasión de lo que a uno le gusta, porque es cuando trataremos de hacer las cosas bien. Y luego, si me puedo permitir otro consejo, aquel que por su función, por su trabajo, por sus posibilidades pueda hacerlo, sal fuera. O sea, eran tiempos en los que ni teníamos las posibilidades por lo menos algunos que al día de hoy existen, pero yo con 22 años, 23 años, en cuanto pude, me fui a trabajar a un centro tecnológico en Francia con una beca y no sabías muy bien a dónde ibas, no sabías muy bien cómo te iban a tratar, no sabías muy bien si ibas a volver y cómo ibas a volver, pero hay que hacer estas cosas, porque al final te va a abrir el mundo y luego ya volverás, o no, que tampoco pasa nada, porque al final vendrán otros y pues si conoces un chico y una chica en Londres o en donde sea, pues igual tu vida personal, creo que esto hay que salir, hay que abrirse a otras realidades, a otras culturas. El mundo es muy amplio, lo nuestro es muy bonito, pero hay también otras cosas muy bonitas en la vida.